La penúltima, dando gracias a Dios. Ah, esa alabanza me la aprendí en un momento muy particular de mi vida, porque cuando me la aprendí y la cantaban en la iglesia, ah, me enteré que mi madre tenía cáncer. Y yo en la iglesia cantaba y le daba gracias y gracias y gracias a Dios. Pero cuando vine a verla, ah, vi que no había nada que hacer. Y aún así esa canción impactaba mi corazón. Ese día aprendí que el amor no es egoísta, que en el amor uno tiene la capacidad de renunciar por amor, ¿no? Porque nos aferramos tanto a las personas que amamos que no queremos que se vayan aunque estén sufriendo. Y justamente el día de ayer se cumplieron 16 años de la muerte de mi papá, que se murió como consecuencia de la soledad, ¿no? La fuerza de la soledad. Le rindo un homenaje a mis viejos. Para las personas que toman nota, la prédica del día de hoy tiene por título: hay que pasar del pórtico. ¿Qué es el pórtico? En una estructura de una vivienda, el arquitecto, el ingeniero, establece en la entrada, sobre unas columnas, una parte con techo, pero que no forma parte de la casa, sino que está en la parte de afuera. Sin embargo, es un lugar bonito y normalmente está rodeado de jardines, pero está en la parte de afuera. Y quiero pedirles por favor que me acompañen al Evangelio de Juan en el capítulo 5 y vamos a leer en el versículo 1 al 16. Evangelio de Juan capítulo 5. Dice: algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? El Señor respondió: no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda. Le respondió: ¿quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar.
Después de eso Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue y le informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por estar en este lugar. Gracias por venir, Señor. Gracias porque tu Espíritu se mueve libremente entre nosotros, Señor. Te entregamos nuestro corazón para que seas tú obrando de manera especial y sobrenatural. Yo te ruego, Señor, en el poder y la autoridad que tú me das, Señor, que actúes sobre este lugar, sobre la mente y los corazones de todas las personas que hay en este templo, Señor. Padre Santo, muévete. Te rogamos, Señor, que nos hables al corazón, que escribas esta palabra directamente en el corazón para que sea una palabra viva, Señor, para que palpite con nosotros, Señor, y que podamos sentirla y nos ayude a ser la persona que tú quieres que seamos. Yo te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo mi ser. Te ruego, Señor, que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay que pasar del pórtico. Dice que había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 pórticos. 5 pórticos. ¿Qué representarán 5 pórticos? ¿Por qué había 5 pórticos si había una sola entrada? Bueno, eso me llamó la atención y me puse a revisarlo. Y los 5 pórticos representan el Pentateuco. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Es decir, representan la ley. La ley. Sobre la cual se mueve mucha gente en las iglesias cristianas. Y esto tiene una particularidad porque Jesús dice: yo no he venido a eliminar la ley, sino he venido a perfeccionarla. Y la resume en 2 principios fundamentales. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esos 5 pórticos representan la ley. Y en esos 5 pórticos permanecían ¿quiénes? Allí se hallaban tendidos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Cuántas personas hoy permanecen aferradas a la ley? Enfermas, cojas y paralíticas. Porque la ley se utiliza para el bien de acuerdo a la necesidad de cada persona cuando la necesita. Sin embargo, lo que Dios establece es que no es por medio de la ley, sino que es por medio de la gracia. Porque si fuese por ley, todos estaríamos condenados. Ninguno aplicaría. Pero es la gracia la que marca la diferencia. Y por eso debemos vivir en esa gracia. Entre ellos se encontraba un hombre inválido. Fíjense que hay algo particular. Habían muchos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos. Muchos. No dice había uno. Habían muchos. Pero Jesús se acercó a uno. Porque todos estaban enfermos. Y seguramente todos querrían, entre comillas, ser sanos. Y digo entre comillas por una razón. Porque ser enfermo, cojo, ciego o paralítico se convierte en una forma de vida.
Hay personas que permanecen en esa condición, asisten todo el tiempo a las iglesias, pero permanecen enfermas, cojas, ciegas, paralíticas, porque siempre llegan hasta el pórtico. Y en el pórtico no pasa nada. En el pórtico esperan la limosna. En el pórtico esperan que salga la gente y diga, oh, y eche algo. Estaban aferrados a la ley. Pero Jesús le dice, ¿quieres quedar sano? Y yo no sé si esta mañana hay alguien aquí que pueda sentir que Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿De alguna atadura? ¿De alguna lucha? Hay tantas cosas de las que podría sentir la persona, necesito ser sano, necesito ser libre. Este hombre no le dijo al Señor, sí, yo quiero quedar sano. Quiero que tomen en cuenta que este hombre le dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Es decir, él no le dice, sí, claro que sí, yo anhelo quedar sano. No, no lo dice, no lo dice. Él justifica por qué está en el pórtico. Y esa justificación ha hecho que ese hombre permanezca 38 años. Dentro del contexto se creía que ahí había una piscina y que cuando la piscina se movía, el movimiento representa la presencia del Espíritu Santo. El primero que entraba al agua quedaba sano. Pero no hay el registro de los que se sanaban cuando se metían. No existe el registro bíblico. Es que habían tantas personas que se habían tirado primero y habían quedado sanas. No. Solo era una superstición fundamentada en creencias, en la esperanza y en la ley. A pesar de que el hombre no dijo, Señor, yo quiero ser sano, Jesús le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Levántate, muévete. Al instante el hombre quedó sano, así que tomó la camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Entramos nuevamente en la ley. Y entonces los judíos le dicen a ese hombre, ¿cómo que si es sábado tú estás cargando la camilla? ¿A cuenta de qué? Si eso es pecado. Y él dice, el que me sanó me dijo, cójala y cárguela. Él nunca manifestó su deseo de ser sano. Jesús lo sanó. Y ahí simplemente dijo, no, pues la culpa es de Jesús. ¿Y quién es Jesús? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Lo había sanado. Llevaba 38 años paralítico, postrado. Pero le preguntan, ¿y quién es Jesús? La verdad, no tengo ni idea. No sé qué pasaría en tu vida si después de estar 38 años paralítico tienes un encuentro con Jesús, le ves el rostro y Jesús te dice, levántate, estás sano. ¿Qué pasaría? ¿Se te olvidaría el rostro de Jesús? Porque yo supongo que una persona que lleva 38 años paralítica ha acudido
a muchos procedimientos, muchos tratamientos. Le han hecho estudios médicos para que pueda caminar. Pero ya se determinó, no, es paralítico y punto. Y viene Jesús, levántate. Es más, no solamente levántese, ¿no? Porque uno se imagina que le dicen al paralítico, levántese, y que el paralítico, uno se imagina al paralítico levantándose con mucha dificultad y con unas muletas empezando a dar los primeros pasos. Alguien que durante 38 años ha estado paralítico, las piernas tienen que ser todas flaquitas, no tiene músculos, no ha desarrollado ninguna fuerza, no tiene cómo. Pero le dice, levántate, coge tu camilla y cárgala. O sea, no solamente era capaz de ponerse de pie, también pudo tomar la camilla y cargarla. Pero vinieron los hombres de la ley para decirle cómo es posible. No se maravillaron que alguien que llevaba 38 años y que yo me imagino toda la comunidad sabía que era un paralítico, que tenía las piernitas todas torcidas, todas flaquitas, todas nada, y lo ven caminando y lo ven cargando la camilla, por favor. Y le preguntan, ¿y usted por qué está cargando la camilla? La pregunta lógica era, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Pero él dice, no, el que me sanó. ¿Y quién es? Ni idea. No tengo ni idea. Él me dijo, levántese, pero no tengo ni idea quién es. Hay normas que nosotros debemos acoger. Siempre. Entonces, después de esto, Jesús lo encontró en el templo. ¿Y qué le dice Jesús cuando lo encuentra? Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar. Él estaba totalmente desconociendo lo que había sucedido en su vida. Yo no sabría cómo explicar lo que significa para una persona que tiene 38 años en esa condición, que se pare, camine, esté totalmente sana. Es muy complejo. Todos los demás, nosotros tenemos un salón arriba donde pueden estar los padres que tienen bebés, ¿sí? Para que nos permitan concentrarnos en la palabra. Gracias. ¿Hay alguien que necesita escuchar esta mañana? ¿Quieres quedar sano? Pero es importante que si tú realmente escuchas, primero tienes que entender si estás en el pórtico. ¿Estás en el pórtico? ¿O pasaste? ¿Entraste? ¿Qué significa entrar? Entrar significa que has tenido un encuentro con Dios y lo reconoces. Reconoces a Dios. Porque este paralítico tuvo un encuentro con Jesús y lo sanó. Pero no podía identificarlo, no tenía ni idea quién era Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida es transformada.
tener un encuentro con Jesús hace que mueras al viejo hombre, hace que mueras al orgullo, hace que mueras a la mentira, hace que mueras al pecado, hace que mueras a la arrogancia, hace que mueras a ti. Y solo si estás experimentando esa transformación, podrías decir, ya pasé del pórtico, estoy adentro. Y si estoy en el templo, entonces estoy al lado del Rey de Reyes. Y soy sensible a su voz. Y puedo oír el suave murmullo. Si estás en el pórtico, estás pendiente de la ley. Y te apropias de la ley para justificar las cosas. Pero eso se llama religiosidad. Y yo quiero ser enfático en algo. La religión no salva a nadie. El único que nos salva es Jesucristo. Y nosotros somos cristianos porque creemos en las enseñanzas de Jesucristo. Creemos en los evangelios. Hay que pasar del pórtico. Pasar del pórtico. Quizás no te has dado cuenta, pero puedes llevar mucho tiempo en el pórtico. Quizás alguna vez llegaste a entrar al templo, pero decidiste salir y pararte en el pórtico. Y estar en el pórtico tiene muchas cosas complicadas. ¿Qué dice Jesús con respecto a esto? El hombre se fue y le informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús le respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Eso tiene una trascendencia gigante. ¿Por qué los judíos respetaban o respetan el sábado con tal magnitud, con tal fuerza? Porque el sábado es el día del reposo, es el séptimo día. Los cristianos tenemos el domingo para adorar a Dios, porque el domingo es el día en que Jesús resucitó y hay júbilo y hay gozo por eso. Y por eso el domingo es el día del Señor y por eso el domingo lo guardamos para congregarnos. Lo primero y lo más importante es reunirnos. Pero para los judíos que no reconocieron a Jesús, sigue siendo el sábado. Y eso es la ley. Pero Jesús dice: aún mi Padre trabaja hoy. Ahora yo quiero que hagan una pequeña reflexión. ¿Han tenido alguna emergencia un sábado? ¿Algún sábado han dicho: Señor, ayúdame? Quizás muchos sábados. Entonces debemos entender, como dice Jesús, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Puedes resaltar eso en tu Biblia. No gira en torno a la ley, gira en torno a Jesucristo. Nuestra vida espiritual depende de nuestra relación con Jesús. Y si tienes una relación con Jesús, yo puedo asegurarte que lo ves y lo identificas. Piensa, ¿estás en el pórtico? Si te encuentras con Jesús, puedes decir: este es Jesús. Si alguien te pregunta por Jesús,
Podrías decir, claro que lo conozco. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, unas páginas adelante, dice en el versículo 7, por eso volvió a decirles, ciertamente les aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es la puerta para entrar al templo. Es Jesucristo. No hay ninguna obra que nos permita entrar al templo, ninguna, absolutamente ninguna obra. La única puerta para entrar al templo es Jesucristo. Y por medio de Él podemos ir para estar con el Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por medio de mí se llega al Padre, por medio de Jesucristo. Es la única. Necesitamos conocerlo. Y para conocerlo es necesario pasar del pórtico. Hay que atravesar la puerta. No puede ser una relación más o menos. Yo tengo una buena relación con Dios. Algunos días, no tanta, pero normalmente no aplica. O estás en la pasión con el Señor y tienes el vínculo por Dios, o simplemente no lo has conocido. Te sanó y cargas las muletas encima, pero no lo conoces. Y seguramente tendrás un nuevo encuentro con Él y te va a decir, ya te he sanado, no vuelvas a pecar. Hay claridad de que este paralítico era un pecador. No vuelvas a pecar, porque te pueden pasar cosas peores. Dios nos manda a entender cuál es la puerta y que no debemos quedarnos en el pórtico. Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, el versículo 19, dice, yo por mi parte, mediante la ley he muerto a la ley. ¿Quién está hablando aquí? Aquí está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tiene una confrontación con el apóstol Pedro, porque Pedro dice que si te conviertes debes ser circuncidado, que era una costumbre, una tradición judía. Y el apóstol Pedro afirma que el evangelio es únicamente para el pueblo judío. Pero el apóstol Pablo dice, no es así. La circuncisión que vale no es la circuncisión del prepucio, es la circuncisión del corazón. Quítate el pecado. Esa circuncisión es la que está pidiendo el Señor. Pero también afirma el apóstol Pablo que Dios no vino por unos, también vino por los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son el pueblo judío. Todo el que decide recibir a Jesús como Señor y Salvador es salvo. Entonces, yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tener ese encuentro con Jesús significa ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Eso dónde lo podemos medir? Eso lo podemos medir en mi manera de vivir. Si Cristo vive en mí, todo lo que tiene que ver con Dios me apasiona. Todo lo que tiene que ver con Dios
me hace vibrar. Si me dicen oremos, oremos. Escuchar alabanza es un deleite. Pero imagínate que escuchas vallenato todo el día. A las 5 de la mañana colocas 3 minutos de alabanza. El resto del día colocas alabanza, vallenato, reggaetón y todas las cosas que suenan ahí. ¿Estás adorando? ¿Quién vive en ti? ¿Cristo? ¿O esos reggaetoneros? ¿Quién vive en ti? Si ahora Cristo vive en ti, eres una nueva creación. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. No es mediante la ley, es solo por la gracia. Hay que pasar del pórtico. Hay que pasar del pórtico. En el pórtico está el Pentateuco. Pasa del pórtico. Vive por gracia. Siente pasión por las cosas de Dios. Enamórate. Nada más especial. Los momentos son indescriptibles. Son tan especiales que esos momentos que tenemos con Dios marcan nuestras vidas. Después de que tienes un momento con Dios, tú no eres igual. Pero ¿por qué permites que la cotidianidad gobierne tu vida? Si la sobrenaturalidad está a tu disposición. ¿Me hago entender? Si puedo tener tiempos de gozo y especiales permanentemente, ¿por qué tener tiempos mundanos gobernando mi manera de vivir, mis acciones y mis reacciones? Dios nos pide que entendamos el poder de la gracia. La gracia solo existe si ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cada cosa que hagas, cada cosa que digas, cada cosa que pienses, reflexiona. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Dice que para pedir su presencia es necesario pasar del pórtico. ¿Hay alguien que quiera la presencia de Dios en su vida? Pero con alegría. ¿Hay alguien que quiera la presencia de Dios en su vida? Entonces repita conmigo: tengo que pasar del pórtico. Necesito cambiar. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, Hechos capítulo 3, dice en el versículo 22, Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. Moisés anuncia a Jesucristo. Está anunciando, creo, si no estoy mal, 1300 y pico de años antes de Jesús. Está anunciando. El Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo.
Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. ¿Y quién es ese? Nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Moisés está reconociendo, no importa lo que yo estoy diciendo, lo trascendental es lo que va a decir el que viene, Jesucristo. Aquí lo estamos leyendo en el libro de Hechos, pero lo podemos leer en Deuteronomio, en el capítulo 18, dice en el versículo 17, Deuteronomio, que está en el Pentateuco. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen, pero por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Le está diciendo el Señor a Moisés. Un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca. Y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres levantarte, tomar la camilla, pasar la puerta, abandonar el pórtico? ¿Quieres abandonar la ley, la religión y tener una relación viva con Dios? Entonces debes morir para que viva Jesús. Hace 8 días hablamos, tengo que menguar, necesito menguar. Sin menguar no hay cambio, sin menguar no hay transformación. ¿Por qué? Porque aquí está, este espacio representa nuestro corazón, por decirlo así. Y si mi corazón está lleno de mí, ¿cómo va a entrar lo de Jesús? ¿Cómo va a entrar lo divino? ¿Cómo va a entrar Dios? Yo necesito que vaya saliendo de mí para que vaya entrando de Dios. Es necesario menguar. Por eso dice la palabra, ya no vivo yo. ¿Y quién lo dice? Lo dice el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero es necesario que todos y cada uno de nosotros tenga autoridad para poder decir lo mismo. Ya no vivo yo. Nosotros queremos ver la figura de Cristo en los demás. Muchos esposos quieren que sus esposas vivan sujetas porque Cristo lo determina. Pero ellos no viven conforme a la palabra. Y no se trata de que yo lo proyecte en otra persona, se trata de que sea yo. Que sea yo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, Éxodo está antes de Deuteronomio. Hay otra referencia muy viva de Jesucristo en Moisés. Toda la comunidad israelita, Éxodo capítulo 17, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había allí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraban contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas.
Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horet. Y la roca representa a Jesucristo. Aséstale un golpe a la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y efectivamente, Moisés fue y golpeó la roca, tal como el Señor se lo había ordenado, y brotó tal cantidad de agua que se convirtió en un manantial donde no solamente todos los hombres bebieron como quisieron, sino todo su ganado. La roca Jesucristo. En el pórtico posiblemente habrá sed permanentemente. Y a veces encontramos personas que están viviendo sus vidas de manera equivocada. Y se les ha hablado del Señor, pero sus vidas es un desastre. Aún así, permanecen en el pórtico. Dios no quiere que estemos en el pórtico. Dios quiere que su pueblo avance, que esté en el templo. Y por medio de la ley puedes justificar tus acciones. Pero las justificaciones solamente le sirven al que las da, no al que las recibe. Dios no espera justificaciones, Dios espera acciones, compromiso, avivamiento. Dios espera que nosotros realmente podamos oír el suave murmullo, que podamos ser instrumentos vivos. Hay que pasar del pórtico. Repite conmigo, hay que pasar del pórtico. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha conducido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener paz en la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza divina? Podemos hablar con mucha propiedad de la naturaleza humana, pero quiero que reflexionen sobre la naturaleza divina. Lo espiritual, mucha gente ni lo nota, no lo puede discernir, pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, podemos experimentar lo espiritual. Y estando en lo espiritual, estando conectados con el cielo, también podemos experimentar la naturaleza divina. Y en la naturaleza divina, las cosas de Dios son las que trascienden al corazón. En la naturaleza divina, no es el ego, no es que te mires al espejo y digas, ¡qué guapo! Es que puedas, mirándote a los ojos, ver la presencia de Jesús.
Porque si estás aferrado a lo que ven tus ojos de carne, estás aferrado a la naturaleza humana. Es decir, formas parte de los enfermos, de los paralíticos, de los ciegos que permanecen en el pórtico. Pero el Señor quiere que nos fijemos en la naturaleza divina, esa naturaleza que nos lleva a avanzar, que no nos permite quedarnos paralizados, que hace que nuestros hogares sean distintos. Nosotros tenemos que buscar que nuestros hogares sean hogares de mostrar, que podamos influenciar la vida de otras personas por medio de nuestra manera de vivir. Naturaleza divina, la naturaleza del mundo totalmente distinta y es efímera. Hace rato escuchábamos a Osvaldo mientras adoraba contando cómo ve pacientes, incluso muy jóvenes, que su vida se esfuma, que no hay cómo, porque la carne se va a podrir, la carne caduca, el espíritu no. Y el anhelo nuestro es trascender, ir más allá. Pero eso depende de que yo pueda pasar del pórtico. Que si el Señor me da la instrucción y me dice levántate, yo no solamente pueda levantarme, sino pueda mirarlo, entender el momento con Él, grabarlo en mi corazón y vivir conforme a ese momento. ¿Qué publicas en las redes sociales? En las redes sociales buscas mostrar tu auto, tus músculos, tu cola, tu cabello, porque es lo que ve, lo que se muestra en las redes sociales. Dios quiere que le des honor a Él, que no seas tan vulgar de tener tus ojos puestos únicamente en una carne que va a podrirse, sino que trasciendas a lo espiritual. Levántate, toma tu camilla y anda. No puedes dejar de mirar a Jesús, porque si dejas de mirar a Jesús, te van a preguntar por Él y vas a decir, no tengo ni idea. O vas a hablar del Pentateuco. Precisamente por eso, esfuércense en añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. Al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás.
y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos invita a esforzarnos, a esforzarnos. No nos aferremos a las cosas del mundo. No sé cuántos de ustedes esta mañana se pusieron de rodillas y le dijeron a Dios: Señor, hoy me dispongo para que hables directamente a mi corazón y te ruego que tu palabra sea una palabra expedita del cielo que cambie mi vida. Regístrala en mi corazón. Porque si hiciste eso, seguramente Dios está escribiendo hoy en tu corazón: necesitamos trascender, pasar del pórtico. Tengo que cambiar. Repite conmigo, por favor. Tengo que cambiar. Hay que pasar del pórtico. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se ve levantado para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Por tanto, ya no son extraños. Hermanos, quiero que entiendan, ustedes están aquí porque ya no son extraños ni extranjeros. Pertenecen a la familia de Jesucristo. Y el llamado es a que seamos realmente templo. Y hablábamos recientemente que al ser templo, en nosotros habita el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eso me activa espiritualmente, me lleva a sentir pasión por las cosas de Dios, me lleva a vivir como para Dios. Claro que el enemigo no se va a quedar quieto. Claro que tendrás ataques en tu mente. Claro que vas a tener tentaciones. Claro que vas a tener muchas situaciones. Pero recuerda, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y si vive Cristo en mí, mi naturaleza divina está por encima de mi naturaleza terrenal. Hay que pasar del pórtico. Es necesario, dice que vamos a conocer a Jesús. Este hombre no conoció a Jesús. ¿Saben por qué no conoció a Jesús? Porque Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu camilla y anda. Y el hombre, vuelvo y repito, que debía tener los huesitos forrados, sin músculos, sin ninguna fuerza, se levantó normal, tomó su camilla y se fue. Pero él no pasó tiempo con Jesús. Y por eso, cuando le preguntaron quién te sanó, no sabía. Si no pasamos tiempo con Jesús, no podemos conocerlo. Necesitamos tener tiempos con Jesús. Necesitamos activar esa naturaleza divina, porque ahora somos de la familia de Dios.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Entiendo que por sencillo que parezca esta palabra, Señor, trasciende y tiene un peso y una profundidad que solo si tú, Señor, por medio de tu Espíritu, nos das el discernimiento, podemos recibirla y adquirirla para tener sabiduría del cielo, Señor. Yo te ruego, Señor, que bendigas cada persona que hay en este lugar. Te ruego, Señor, que hagas algo especial y sobrenatural. Te ruego, Espíritu Santo, que te muevas, entendiendo que la guerra no es sencilla, que la guerra es dura, que hay una resistencia gigante para activar la naturaleza divina. Pero hoy, Señor, es tan sencillo como entender que si la tenemos, ¿por qué no prenderla? ¿Por qué no activarla? ¿Por qué no poder ir confiadamente al tono de la gracia para escuchar el suave murmullo, para experimentar tu presencia, para que nuestras vidas sean transformadas? Padre, yo te ruego que coloques en el corazón de cada persona renunciar a lo que hay en cada uno que no corresponda a lo que tú has establecido, Señor. Padre, declaramos que anhelamos morir, que nuestra vieja naturaleza quede crucificada para poder activar la naturaleza divina que viene contigo, Señor. De nada nos sirve tener un vehículo si no tiene gasolina. De nada nos sirve echarle gasolina si no tiene batería. De nada nos sirve tenerlo con gasolina y batería si no lo encendemos. Y si lo encendemos, Señor, necesitamos sabiduría para poderlo conducir. Pero hoy renunciamos a estar en el pórtico, Señor. Hoy declaramos delante de ti, Señor, que deseamos y anhelamos levantarnos para avanzar. Queremos ir al templo, queremos ir al lugar de tu presencia, queremos pasar tiempo contigo, queremos poder conocerte, Señor, y vivir acorde a tus principios y a tus preceptos. Renunciamos a ser esclavos de la naturaleza corrompida. Renunciamos a estar aferrados al viejo hombre. Pero también es necesario declarar que solo contigo y por medio de ti podemos vencer todo lo que hay afuera, Señor. Padre, yo te ruego que bendigas cada persona, que bendigas cada vida, que bendigas cada hogar, que bendigas cada familia, que permitas que se pueda vivir un cambio verdadero, una transformación. Levanta, Señor, fuego en el corazón de cada persona, que nadie pueda salir de ese lugar de la misma manera como entró. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos. Y si hay alguien que esta mañana quiera abandonar el pórtico, yo le pido por favor que levante su mano. Quizás tengas 38 años, quizás tengas menos, pero si hay alguien que quiera abandonar el pórtico, levante su mano. No tiene que salir de ahí, no tiene que pararse, solo levante su mano. Y hoy es la oportunidad para decirle: Señor, he estado en el pórtico y no me había dado cuenta. Quiero abandonar el pórtico, quiero ir al templo. Esta es una oportunidad. Hay decisiones que cambian la vida. A veces solo levantar la mano genera la transformación. A veces algo tan sencillo como
renunciar a la apariencia y simplemente poder presentarnos delante de Dios y decir: Señor, quiero ser transformado, nos puede generar todo el cambio, una vida nueva. Si hay alguien más que quiera decirle al Señor: no quiero estar más en el pórtico, quiero avanzar, toma la decisión ahora, es ahora, porque no hay otra oportunidad. Quizás no pueda haberla. Para las personas que han tomado la decisión de decirle al Señor: Señor, no voy a seguir en el pórtico, mi vida tiene que cambiar, necesito que cambie, debo vivir de otra manera. Yo quiero pedirles que repitan conmigo y a toda la iglesia que los acompañe. Señor Jesús, hoy confieso que he estado en el pórtico como paralítico, como enfermo, como ciego, aferrado a una ley y a una esperanza. Pero a partir de ahora, confieso con mi boca que recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lo reconozco como la puerta al templo y quiero avanzar para crecer espiritualmente y abandonar al viejo hombre. Reconozco que por medio de Cristo todos mis pecados quedaron crucificados, pero también hoy declaro que el viejo hombre que había en mí queda crucificado, porque a partir de ahora soy una nueva persona. Padre, gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí. Espíritu Santo, yo te recibo hoy y por medio de ti recibo poder de Dios. Amén.